cómo ser un ninja de productividad, yo creo que tú nunca has oído este consejo. Esto me ha hecho miles de dólares, millones de dólares. Y es un concepto que no se habla mucho en los negocios, no se habla mucho en marketing. Pero si en realidad lo entiendes, va a cambiar cómo ves la vida. En cuanto yo apliqué esto en mi negocio, en los negocios que mentoreo, en canales de YouTube que gestiono, mi productividad se multiplicó por 1000 y mis resultados se multiplicaron por 1000. Y es algo que es tan importante que nosotros, cada vez que alguien entra a nuestra organización, tiene que saber este principio. Tal vez tú ya hayas oído del principio del 80-20, ¿ok? De la ley de Pareto, ¿ok? Si no lo has oído, es básicamente que el 80% de tus resultados viene del 20% de tus acciones. Entonces, el 80% de tus resultados viene del 80% de tus acciones. Ahora, esto es una ley, ¿ok? Que la descubrió Pareto. Esto quiere decir que está pasando todo el tiempo, es como la ley de la gravedad. No es como si tú dices, no, Sebastián, es que yo no creo en la gravedad y por eso no me afecta. No, es una ley, no puedo de repente salir volando. Entonces, esto es una ley que está pasando todo el tiempo en todo. En tu negocio, en clientes, en resultados, en plataformas, en todo hay, por alguna razón, hay una distribución como diferente. No es como 50% de tus acciones traen el 50% de resultados. No, es 20% de tus acciones traen el 80% de resultados. Es más, dicen que todavía esta ley de Pareto es hasta a veces 90-10. Quiere decir, el 20% de las personas tienen el 80% del dinero. Esto es en todo. Por ejemplo, en básquetbol, en deportes, usualmente el top 20 de los deportistas ganan el 80% del dinero, ¿ok? Hay veces que es de hecho el 90-10, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que el 10% de tus acciones en realidad es el 90% de tus resultados. Pero esto lo tienes que entender. Tienes que entender que todas las acciones que tú haces no son iguales. Hay algunas acciones, de hecho el 80% de tus acciones no importan. Es algo súper fuerte. Quiere decir que el 80% de lo que tú haces no importa, solamente importa el 20%. Ahora tenemos que ser muy buenos en ver ese 20%, ¿ok? Ahora, este concepto tal vez ya lo sabías. Hay algo que es todavía más impresionante, que se llama el 80-20 al cuadrado. 80-20 al cuadrado. Quiere decir que cuando tú elevas esta ecuación, esta ley de Pareto, para no meternos muy matemáticos, ¿qué quiere decir? Te da algo loquísimo, te da algo que el 64% de tus resultados en realidad vienen del 4%. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy haciendo el 80% del 80%, ¿ok? Viene del 20% del 20%. ¿No? El 80% de tus resultados vienen del 20% de tus acciones, pero el 80% del 80% quiere decir, aquí hay otro 80-20, ¿no? Entonces, el 80% del 80% viene del 20% del 20%. Quiere decir que esto es lo más loco. 64% de tus resultados vienen del 4% de tus acciones. 64% de tu dinero en tu negocio viene de solo 4% de tus clientes. 64% de las personas que llegan a tu negocio, del tráfico de tu negocio, viene de, o sea, imaginamos, aquí es el tráfico, las personas, ¿no? O sea, si estás haciendo contenido en YouTube, en Instagram, anuncios, en realidad, 64% del tráfico que viene en tu negocio, el 4% viene de, ¿ok? Solamente el 4% puede ser como de 1 o 2 fuentes de tráfico. O sea, tus 64% de tus clientes, ¿ok? Vienen del 4% de tus fuentes de tráfico. Esto es algo loquísimo.
Imagínate 4%. 4% de lo que haces trae más del 50%. O sea, 64% de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que el 96% de lo que haces no sirve. No se debe de hacer. Y lo estoy escribiendo porque es algo loco. El 96% de lo que haces no lo tienes que hacer. No funciona, no trae resultados. Solamente el 4% es el que trae el 64%. Y yo literal me volví loco con esto, porque esta es una ley, esta es como la ley de la gravedad. ¿Cómo lo empecé a aplicar? Entonces, ¿cómo lo aplicas tú en tu negocio si ya entiendes esto? Yo lo aplico en todo. Yo digo que todo tu negocio es un embudo. Entonces, aquí tienes tráfico, ¿ok? Aquí tienes prospectos interesados, quiere decir que ya te dieron el correo. Aquí tienes tal vez llamadas, ¿ok? Lo que se llaman bookings. Tal vez aquí tienes ya clientes, ¿ok? Quiere decir que este principio está pasando en cada etapa de tu negocio. Quiere decir que yo tengo que analizar, si yo sé que literal solamente 4%, ¿ok?, de lo que hago, por ejemplo, si tengo YouTube, si tengo anuncios en Instagram, si tengo Facebook, quiere decir que solamente el 4% me va a dar el 64% del tráfico. Tengo que analizar muy bien dónde está ese 4% acá. Entonces yo automáticamente empiezo a decir, ¿sabes qué? La verdad, el buen tráfico que me está dando tal vez nada más es YouTube orgánico. Entonces, ¿qué hago? Me enfoco en ese 4% y duplico mis esfuerzos ahí. Es por eso que puedes literal empezar a ser un ninja de productividad. Porque enfoco mis esfuerzos en ese 4%, porque si enfoco mis esfuerzos en ese 4%, que es lo que más funciona, ¿ok?, se incrementa ese 64%. Igual aquí en los prospectos. Los prospectos, ¿ok?, que más me da en algún sentido las llamadas o emails, ¿ok? Hay 4% de las acciones que está haciendo mi equipo que nos da más prospectos. ¿Cuáles son esas acciones? Entonces yo todo el tiempo me estoy preguntando, ¿cuáles son esas acciones que me dan esos prospectos? Considerando que el 90% de todas las acciones que estamos haciendo no nos dan prospectos por ley. Lo mismo hago en las llamadas. ¿Cuáles son el 4% de las acciones que nos están dando ese 64% de más llamadas? Y aquí es donde se pone más interesante, los clientes. Lo más loco es que el 4% de tus clientes te está dando el 64% de tu dinero. Entonces, ¿cuál es ese 4% de mis clientes? Para enfocarme en ellos, para tratarlos mejor y literal les puedo decir bye bye. O sea, adiós, me puedo olvidar un poquito de 95% de mis clientes. Entonces, si tú tienes 1000 clientes, quiere decir que le puedes, el 4%, el 10% son 100, ¿correcto? Entonces son 50. Quiere decir que tú, básicamente, te puedes enfocar solamente en 40 clientes. Imagínate que tienes 1000 clientes, tienes 1000 clientes. 40 clientes te traen casi el 70% de tu dinero. Entonces, si 1000 clientes, imagínate que te traen $100,000, 40 clientes te traen $70,000. Todos los demás, quiere decir que son 960 clientes, te traen solamente el 30%. Pero si tú ubicas quiénes son esos 40 clientes, les puedes dar mejor trato, les puedes dar mejores ofertas, puedes entender quiénes son. Entonces, esta idea del 80-20 en tu negocio está pasando todo el tiempo. Pero esta idea más profunda, que el 80-20 al cuadrado, que quiere decir que el 4% de tus acciones trae el 64% de tus resultados, es más, hay veces que es más, que el 4% de tus clientes trae el 64% de tus ingresos, que el 4% de tus fuentes de tráfico trae el 64% de tus clientes. Ahí lo que tienes que hacer es, uno, integrar ese concepto y decir, ¿qué es en realidad lo que está funcionando? Y cuando empiezas a buscarlo, lo encuentras. Y el resultado de eso es más clientes, mucho más dinero, mucho más valor y mucho más fácil, sin tanto esfuerzo. Espero que esto te haya gustado. Te veo en el próximo video.